versículo 1, el tema número 19 de esta serie de predicaciones, Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos, se llama Introducción a los acontecimientos escatológicos. El tema número 19 se llama, hermanos, Introducción a los acontecimientos escatológicos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y voy a pedirles, hermanos, que en la medida en la que lo encuentren se pongan de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Aprovechen un poquito para reacomodarse en su lugar, estirar las piernas, mueva un poquito su cabeza, su cuello. Insisto, de repente nos cansamos, es entendible. Y vamos a disponernos a leer todos juntos la palabra del Señor, que dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tomen asiento. Amén. Hoy, hermanos, no voy a interpretar este pasaje de la Escritura, solamente quiero usarlo como introducción a lo que he venido predicando durante 18 semanas. Hemos hablado ya acerca de la primera división de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Hemos hablado ya de la segunda división de Apocalipsis, que es el mensaje de las iglesias, que por cierto, les recuerdo a los alumnos que hoy era la fecha límite para entregar el ensayo del mensaje de las 7 iglesias. Hace 15 días lo dejé como tarea. En la semana, el lunes o martes, les mandé un correo electrónico diciéndoles que teníamos que entregarlo, hermanos, por favor. Así que quien no lo haya entregado, pues definitivamente no le va a ir muy bien en la calificación, ¿verdad? Hoy, en el último día, tenían que haber entregado un ensayo de por lo menos 4 páginas del mensaje a las 7 iglesias. Y llegamos a la tercera parte, a la tercera división, hermanos, del libro de Apocalipsis, que son las cosas que sucederán después de estas. Es decir, vamos a entrar prácticamente ya a conocer esa parte, esa revelación que Juan tuvo de parte de Jesucristo de los acontecimientos escatológicos. Sin embargo, me pareció muy importante, hermanos, utilizar un mensaje para poder introducirnos y dejar establecida la razón por la cual Jesucristo da a conocer los acontecimientos que vamos a ver y que todavía incluso vamos a comprender mejor con el capítulo 4 y con el capítulo 5 de Apocalipsis. Así que específicamente, hermanos, al tema de hoy quiero introducirme diciéndoles lo siguiente: la totalidad de la historia humana está bajo los planes, bajo los propósitos de Dios, pero sobre todo bajo su control. La totalidad de la historia humana está bajo los propósitos, bajo los planes, pero sobre todo bajo el poder de Dios. No hubo nunca nada en el pasado, no habrá nada en el presente, y no habrá nunca nada en el futuro, hermanos, que suceda inesperadamente o por casualidad. Todo ocurre bajo la voluntad y soberanía de Dios. Nada del pasado, nada del presente, nada del futuro, todo está bajo la soberanía y bajo el poder de Dios. Por eso es que quiero que estudiemos, hermanos, el mensaje de hoy, considerando 2 aspectos importantes que nos van a permitir comprender varias cosas. Uno, quiero que hablemos acerca del curso de los siglos. Y vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Por favor, hermanos. Y quiero que hablemos acerca del curso de los siglos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y quiero decirte, hermano joven, señorita, que estás aquí en esta tarde, que hablar de los acontecimientos escatológicos, no es tocar un tema, no es hablar de un tema que a Dios se le ocurrió. Hablar de los acontecimientos escatológicos no es hablar de algo que Dios dijo: voy a ver qué pasa, voy a tener que ordenar el curso de la historia, voy a tener que planear qué hacer porque el mundo se ha salido del control. Hablar de los acontecimientos escatológicos no es imaginarnos que Dios ve el actuar de las iglesias de Asia o ve el correr de los siglos y entonces decide llamar al apóstol Juan y dar a conocer un plan que se le ocurrió para ver si él podía mejorar las cosas. No.
La Biblia nos enseña con toda claridad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios ha establecido con anticipación, desde la eternidad el curso de los siglos. Dios ha conocido desde antes de que el hombre fuera creado, desde antes de que todas las cosas fueran creadas, cuál iba a ser el curso de la historia. Y así la ha venido mostrando, así la ha venido estableciendo, así ha permitido que vaya ocurriendo, hermanos, conforme Él lo ha predeterminado. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, lo siguiente: Dios, el sujeto de la oración, la persona que está aquí activa, el causante, no es la naturaleza, no es la casualidad, no es la ciencia, no es una explosión llamada Big Bang, no es una teoría que los científicos han venido estableciendo a través de los siglos, sino Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y dice el autor de Hebreos, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, por quien asimismo hizo el universo. La palabra universo en griego, hermanos, no es una palabra que describa a los planetas. Si nosotros en este momento estuviésemos en una clase de geografía o en una clase de astronomía y habláramos del universo, entonces quizás nosotros nos imaginaríamos al sistema solar, quizás nos imaginaríamos la Vía Láctea, quizás nos imaginaríamos los cuásares, nos imaginaríamos las Pléyades, nos imaginaríamos los hoyos negros, nos imaginaríamos ese lienzo tan inmenso, tan grande, que es infinito según la estimación humana y según la palabra de Dios, algo que el hombre no puede contar. Eso vendría a nuestra mente. Solo que en griego, hermanos, la palabra universo significa una cosa totalmente distinta, totalmente diferente, que vino a traducirse como universo porque cuando el hombre buscó una palabra que pudiera comunicar lo que el autor griego quiso decir, no encontró una más grande o más amplia que fuera la palabra universo. Pero la palabra universo, aionás, que proviene del sustantivo masculino aion, significa una edad. Dios, hermanos, desde el principio de los tiempos, ha querido algo, ha querido comunicarse con el ser humano. Le mandó profetas, le mandó predicadores, le mandó muchas cosas. Y hubo un momento en el que tomó la decisión, hubo un momento en el que tomó la decisión de enviar a su Hijo. No, dice 1 Pedro capítulo 1, que Él estableció la salvación del hombre. ¿Cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido las edades, los ciclos de tiempo, que este universo, que este mundo que Él creó, iba a subsistir. Antes de la creación del mundo, Él ya tenía determinado cuántas edades, cuántos tiempos, cuántos siglos iban a ocurrir, iban a sucederse uno tras otro, hasta que los planes eternos de Dios se cumplieran. De principio al fin. Este vocablo que usa el autor de Hebreos, hermanos, es un vocablo que Jesucristo utilizó también, que el autor de Mateo utilizó también, refiriéndose a aquella oración que Jesucristo enseñó a hacer en Mateo capítulo 6. Por favor, vayan conmigo. Mateo capítulo 6, donde encontramos a Jonás otra vez, pero con una traducción distinta. Jesucristo dice, todos juntos, hermanos, dice así la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Y la palabra siglos, amén, y la palabra siglos es aionás, es decir, por todos los tiempos, por la eternidad. La palabra aionás significa edades, siglos, tiempos, eternidad. Así que el autor de Hebreos lo que dice es que Dios, por medio de Jesucristo, estableció todos los tiempos desde la eternidad hasta, hermanos, la eternidad. ¿Quién de aquí sabe cuántos años va a durar la historia humana todavía, hermanos? Así que cuando se levanta por allí un falso predicador o un falso profeta, el 22 de diciembre del año 2016 se va a acabar el mundo porque Dios me lo ha revelado. No te preocupes, no hagas tus maletas. No te metas debajo de un buque. Dios no ha determinado darle a conocer eso al hombre si no lo hubiera dicho en su palabra. Lo que sí ha determinado es cuál es el principio, que lo conocemos, y también cuál es el final. Y lo que ha determinado, que es lo que yo quiero comunicarte el día de hoy, en esta mañana, hermano, al hablar acerca del curso de los siglos, no solamente es el hecho de que nada en el pasado, nada en el presente y nada en el futuro ocurrirá sin que Dios pierda el control o lo tenga en sus manos, es para que el hombre que está dispuesto a confiar en Él sepa una cosa, que si Él tiene el poder de tener en sus manos el control del tiempo, de las edades, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿tú crees que Él no podría tener el control de tu vida o de la mía? ¿Sí me explico? ¿Crees que no podría? Entonces, ¿por qué a veces el cristiano no tiene fe? El pastor Luis hablaba hace rato, asesinos de la oración. Pastor Luis, ¿dónde estás? Y él decía, la fe. Y es que a veces pensamos, ¿quién sabe si Dios puede? Si Dios puede tomar el control de mi trabajo, si Dios puede obrar en el corazón de mi jefe, si Dios puede transformar a mi esposo, a mi esposa, si Dios puede rescatar a mis hijos, si Dios puede salvar mi matrimonio, si Dios puede tomar el control de mi futuro, ¿quién sabe? Mejor voy a hacer esto. Y el ser humano, hermanos, hoy por hoy vive en ansiedad. Uno de los mayores enfermedades y problemas que el ser humano en los países desarrollados está viviendo hoy se llama ansiedad. ¿Alguien de aquí ha vivido la ansiedad? ¿Sabe lo que se siente? Me siento horrible. Te sientes desesperado, te sientes nervioso, se te va la respiración y de repente sientes que te estás ahogando, ¿verdad? Sientes que te vas a morir, sientes que no puedes. No te vayas a la calle, no hagas aquí, no hagas allá, porque ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Dice Dios, espérate. Tú como hijo de Dios no tienes que preocuparte qué tal si. Tú confía en mí, pon tu vida en tus manos, porque las edades están bajo mi control. No hay nada que escape a las manos de Dios. Jehová dispuso las edades del mundo, los acontecimientos de los siglos hasta la eternidad, e incluye todas las cosas, todas las personas que le pertenecen en todo el universo, en todo el espacio, todo lo existente, ya sea visible o invisible, material o espiritual. Y Cristo es el centro de todo el programa de Dios. Y Cristo es nuestro Salvador. Si tú no has faltado a las reuniones dominicales, y si no puedes escuchar en internet las predicaciones, hemos establecido algo. Hemos establecido que el propósito de Apocalipsis no es espantar al creyente, ¿o sí? No. Dijimos que el propósito de Apocalipsis ni siquiera es darnos a conocer el futuro. El propósito de Apocalipsis es que cada uno de los hijos de Dios nos sintamos seguros bajo su cuidado. Entendamos que si bien es cierto de repente pasamos persecución, vivimos problemas, tenemos necesidades, enfrentamos conflictos, podemos confiar porque Jesucristo, que es Dios, nos conoce. Y Él nos ha venido diciendo a través del mensaje a 7 iglesias, yo conozco tus obras, sé quién eres. No debes cuidado en ningún momento. Pero como Dios conoce al ser humano y sabe que tiende a ser olvidadizo,
sabe que tiende a hacer a un lado aquellas cosas que en un momento dado deberían de afirmarle y que por eso muchas veces el cristiano termina volviéndose al mundo, nos recuerda constantemente a través de los autores de la Biblia que Él tiene el control. Por ejemplo, si ustedes y yo vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, por cierto, les pido que vayan conmigo, vamos a ver que allá en el huerto del Edén, en el principio de los tiempos, como los conocemos hoy en día, desde el principio humano del tiempo, Dios no está sujeto a tiempo, hermanos. Por eso es que cuando lleguemos al punto de la eternidad, vamos a comprender una cosa muy bonita. Cuando estamos en la eternidad, yo te puedo asegurar una cosa: lo menos que te va a pasar es que te vayas a morir. Cuando lleguemos ahí. Aquí calculidad de que ya son las 12:34 porque llegaste a las 10, ¿no? O porque el hermano Germán, pues no es muy buen predicador. Pero cuando estamos en el cielo, hermanos, no. Y es que quiero que sepas que Dios desde el principio le ha mostrado al hombre que Él conoce todo. En Génesis 3:15 dice Jehová el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Escuchen otro pasaje, Gálatas 4:4, escúchenlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, porque Génesis hablaba de la simiente de la mujer y nacido bajo la ley. Si tú miras al frente, hermano, traté de hacer una gráfica que espero que sea clara, en la que hay una línea en el tiempo. Y esta línea del tiempo, hermanos, describe al principio la eternidad, el transcurso de los siglos que no termina, por eso es una flecha que va indicando el horizonte hasta la eternidad. De la eternidad hasta la eternidad, Dios tiene el control de todo. Pero Él decide crear al hombre allá en el huerto del Edén. ¡Qué maravilloso que Dios haya planeado en su soberanía, en su majestad, en su santidad, hacer individuos como tú y a mí! Porque sabes, cuando tú y yo estudiamos, por ejemplo, el universo, yo me quedo impresionado cuando estudio un poquito acerca del universo, acerca de las plantas, acerca de los animales. Es maravilloso, pero cuando llegas al ser humano, te das cuenta que no puedes ser otra cosa sino abrir la boca y, perdón por la expresión que voy a decir, dejar que se te caiga la baba, porque dices: ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Y si yo soy una muestra pequeñita de lo que es Dios, entonces Él es alguien inmenso. Y entonces allí en el Edén, donde Él decide colocar al hombre, diríamos más o menos unos 3.500 años antes de Cristo, unos 3.500 años, ¿verdad? Antes de Cristo, sí. Él decide darle a conocer al hombre algo. ¿Y saben qué fue, hermanos? Decide revelarle al hombre que de la simiente de la mujer van a ser un varón, porque en hebreo cuando dice esta, es este. Entonces a la mujer del huerto le dice: un día de una mujer como tú, y únicamente de una mujer, va a venir un varón que va a venir a llevar a cabo una obra impresionante, que va a destruir la que esta serpiente, entiéndase Satanás, está así. ¿Por qué el Señor le comunica esto a la humanidad en el huerto del Edén, compuesta por dos personas? ¿Por qué el Señor decide darle a conocer a la humanidad, ahí está, gracias, pastor, a la humanidad en el huerto del Edén esta noticia, hermano? ¿Por qué crees tú? Para darle confianza. Ellos habían pecado, habían fallado, y quizá la pregunta es: ¿y yo qué vamos a hacer? Ahora estamos muertos delante de Dios, se ha roto nuestra comunión con Él. ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué es lo que más le preocupa, hermanos, al ser humano? Entre muchas cosas. ¿No mentí? ¿Y qué va a ser de nosotros el día de mañana? Pero el Señor le dice a Edén: no te preocupes.
el día de mañana, para el día de mañana, yo ya tengo un plan establecido. Va a venir alguien, en este caso Jesús, que va a destruir la obra de esta serpiente. Si vamos al libro de Génesis 15, no vaya, yo se lo voy a leer. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que Abraham, unos 1850 años antes de Cristo, antes de que la nación de Israel existiera, antes de que siquiera tuviera a su hijo Abraham, antes de que siquiera hubiera en la mente de alguien que ellos iban a habitar en Canaán, les dice el futuro de su descendencia. Génesis, los que toman nota, 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. A tu descendencia. ¿Cuál descendencia? Si no tenía. No tenía hijos. ¿Pero qué hizo Abraham? ¿Cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. Porque él creyó, incluso cuando las cosas iban en sentido contrario. Dios decide revelarle lo que va a pasar con su descendencia para hacer entender a Abraham: no te preocupes aunque seas viejo, tu futuro está en mis manos, yo tengo buenos planes para ti. La pregunta es, ¿lo crees? Hermano amado, ¿le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? Dice su palabra que Él tiene bendiciones para nosotros, pero espera obediencia. Dice su palabra que su futuro está en nuestras manos, pero requiere fe. Dice su palabra que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana, pero requiere constancia. Dice su palabra que no tengamos temor, pero hay que ser fieles. Dice su palabra que no dudes, pero hay que orar. Dice su palabra: yo sé lo que viene después de ti, lo que le va a pasar a tu descendencia. Él quería establecer algo, una convicción, confianza en el corazón de su hijo. Cuando llegamos a Deuteronomio, encontramos que el pueblo de Israel ya está formado. Y cuando el pueblo de Israel, hermanos, está en el desierto a causa de sus pecados, y aun cuando todavía no entra a la tierra prometida, es decir, cuando aún caminaban en el desierto, les reveló que a causa de sus pecados, un día ellos irían en cautiverio, pero también les reveló que los traería de regreso. Dice la palabra de Dios así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera enojado Jehová tu Dios, otra vez el sujeto es Dios, y te convirtieres, te arrepintieres, dice, a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte desde todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuándo ocurrió el cautiverio? Estamos hablando aproximadamente, hermanos, en el 1450, cuando Israel va a salir de Éxodo, cuando va caminando, cuando ocurre el Éxodo, cuando va caminando en el desierto, y el cautiverio ocurre en el 587. Muchos años después. Ahora la pregunta es: ¿por qué anticipadamente Dios le da a conocer al hombre las cosas? Para que cuando ocurran no digas: ay, mira lo que logramos, mira lo que hicimos, mira lo que obtuvimos, o mira cómo nos fue, somos muy buenos. Es la casualidad. No, hermanos, nada es casualidad. Todo está bajo la soberanía, la voluntad y el control perfecto de Dios. Dios es todopoderoso. Hay cosas que ocurren para las cuales nosotros como humanos no encontramos una respuesta lógica. Hay cosas que permiten que sucedan hasta a nuestro alrededor, porque aunque Él es todopoderoso, Él nunca nos dijo que iba a evitar las tragedias, las pérdidas o los fracasos. Pero sí prometió que iba a estar con nosotros.
Y que si aún nos sentíamos confundidos, nos iba, como a Jeremías, a recordar una cosa: ¿por qué no clamas a mí? Porque nosotros siempre nos acordamos de Jeremías y lo ponemos como ejemplo de la oración. Discúlpame, pero Jeremías no oraba, por eso Dios les oye, ¿qué esperas para orar? ¿Qué esperas para clamar a mí? ¡Clama a mí! Porque queremos encontrar la respuesta en los libros. Queremos encontrar la respuesta en el compadre, en el amigo, en lo que pasa a nuestro alrededor. En lugar de ir con Dios, oye, es que tengo problemas en mi trabajo. Oye, ¿qué crees tú que puedo hacer? ¿Por qué no oras a Dios y le preguntas? ¿Por qué no vienes con el pastor? ¿Por qué no vienes con un hermano? Ah, pero vas con el psicólogo, vas con el psiquiatra, vas con el consejero, vas con el amigo y vas con todos. Vienes con Dios. Y dice Dios, le dice a los hombres: quiero que sepas que todo lo que está ocurriendo, yo lo sé, hermano. Acuérdate que yo te lo anuncié, yo tengo el control. Ve seguro por el desierto, yo te cuido. Cuando llegamos a Daniel, por ejemplo, 4, Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45, a un rey gentil llamado Nabucodonosor, Jehová el Señor le reveló, nada más para que te des una idea, le reveló el nacimiento o el surgimiento del imperio medo-persa, el surgimiento del imperio griego, el surgimiento del imperio romano, y le reveló la venida de Jesús, la cual todavía no ocurre. Y han pasado, después del nacimiento de Cristo, 2015 años, 5 meses, 22 días, 21 días, 12 horas, 45 minutos. ¿Perdón? Me lo acabo de sacar de la manga. No es cierto. En la fecha de hoy, la hora de ahorita. 46 minutos. 46, claro. Y mientras me sigas preguntando, por el 4, por el 3, por el 2, por el 3. ¿Vamos juntos, hermanos? Ese es Dios. Ese es Dios. Hermanos, ¿qué tenía que revelarle a un hombre gentil? Porque ese hombre iba a jugar un papel importante en la historia. Hermano, tú y yo preocupémonos por una cosa: por ser esos instrumentos de Dios que en su historia usa para su gloria, para revelar su palabra, para hacer su voluntad, para creer en Él, para predicar su nombre, para vivir su vida, no para ser parte de una cantidad determinada o indeterminada de individuos, hombres y mujeres que hoy ya no están con Cristo porque dudaron de su poder, de su gracia, de su bondad, y están buscando mejores respuestas en el mundo. Mejor voy a ir, ¿cuántas veces lo he dicho? Mejor me voy a un cuarto y quinto paso, ¿no? Y ya salgo muy espiritual, pidiéndole perdón a todo el mundo. Perdóname, pero son mentiras. Solo Cristo puede transformar a un hombre. Y la única experiencia espiritual que el hombre puede vivir es la que se vive con Cristo. Es la única. A este hombre le dice, y también interpreta un sueño: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, refiriéndose a Jesucristo en su segunda venida, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, representando al imperio romano que se levantó en el año 168 a.C. y que duró hasta el 476 después de Cristo. El bronce, el imperio griego, que surgió en el 331 hasta el 168 a.C. El barro, la plata, el imperio medo-persa, que lo venció a él del 539 al 331, y el oro, que era él mismo, Babilonia, del 605 al 539. El gran Dios, dice Daniel, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuál porvenir? Dice Juan, dice Apocalipsis capítulo 4: después de estas cosas vi en el cielo una puerta abierta y escuché algunas cosas. Iba a empezar a conocer aquellas cosas que había de suceder. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y es su interpretación. Así que yo te puedo decir, hermano, que lo que estamos predicando aquí hoy es verdadero. Amén. Y podemos confiar en Él, porque es Dios el que lo está mencionando.
te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Jesucristo, nace Jesucristo, aquel de que Jehová le da a conocer al hombre y que 3500 años después, en el 4 o 5 antes de Cristo, nace, lleva a cabo su ministerio, en cierta ocasión para responder a una pregunta, a un par de preguntas a sus discípulos, le da detalles que estudiaremos nosotros de la tribulación y gran tribulación y le habla acerca de su segunda venida, la cual ya le había dado a conocer a un hombre antes también. Y quiero que escuches lo que dice Jesucristo en Mateo 23, 24, del 3 al 51, del cual solamente voy a leer 29, 30 y 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quería Jesucristo, hermanos, con la humanidad del huerto? ¿Qué quiere Jesucristo con la humanidad que existe hoy, especialmente con el creyente? Que se sienta seguro, que no tenga miedo. A muchos otros autores bíblicos Dios les reveló partes de sus planes, siempre con el propósito de hacerles ver Él es el soberano del mundo y que así como tiene el poder de llevar a cabo lo previsto, ojo, Dios desde la eternidad hasta la eternidad ha establecido planes y propósitos y no hay nada ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera en el cielo, llámese ángeles, que pueda detener el avance de la voluntad de Dios. Así que un día tú y yo estaremos en su gloria. Porque nada puede detener que Dios cumpla con su palabra. Él puede llevar a cabo todo lo previsto por todos los siglos, a través de los siglos, por todas las edades, hasta que Él determine que ha de volver. Y mientras eso ocurra, tiene el poder de proteger, de guardar y de guiar la vida de aquellos que le amamos. Tiene el poder de proteger, de cuidar, de guiar, de preservar la vida de aquellos que le amamos. Si tú y yo, hermano, queremos cometer menos errores en la vida, lo único que necesitamos hacer es asirnos de la palabra de Cristo Jesús. Por eso el autor Pablo a los filipenses les dice una cosa importante: ocupados en vuestra salvación por temor y temor. No porque la podemos perder, la salvación no se pierde. No hay un solo pasaje en la Biblia que indique perder la salvación, no hay uno solo. Lo que este pasaje significa es ten temor de Dios. Ese temor reverente que te lleva a vivir bajo su voluntad, hacer lo que Él quiere, rescatar lo que hemos hecho, corregir lo que hemos hecho mal, retomar el camino y colocarnos en sus manos y tomar la firme determinación: a partir de hoy yo soy un cristiano, un hombre y una mujer que decide vivir sin miedo al futuro. De manera contraria, lo voy a poner en las manos de Dios, voy a obedecer su voluntad para que Él me guíe a Él. Y hasta me voy a atrever a hacer una cosa: Señor, si tienes algo mejor para mí, desecha de mí lo que te pedí. Yo quiero lo que tú me quieres dar. No sé si me expliqué. 2. El día de Jehová. La segunda cosa de la que yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde es acerca del día de Jehová. Estamos conociendo una introducción general a los acontecimientos escatológicos. Hemos determinado, Dios tiene el control de todo, lo ha dado a conocer a través de la Biblia, a través de su palabra, para que quienes creemos en Él vivamos con, hermanos,
confianza, seguridad, certidumbre. ¿Es correcto, hermano? No te equivocas, con temor, reverente también. 2, hablemos entonces del día de Jehová. Si yo entiendo eso, entonces cuando yo conozca el día de Jehová, no me va a dar ninguna preocupación, no me va a dar ningún temor. Entonces, quiero establecer primero que nada, hermanos, que así como la historia humana tuvo un principio determinado por Dios y fue desarrollado a partir de que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, también tendrá un fin. Así como hubo un principio, también habrá un final. Un final que vendrá a suceder a través de una serie de acontecimientos grandes, terribles, sobre el mundo, abarcarán a todo el mundo, y a ese periodo se le conoce como el día de Jehová, el día del Señor, o aquel día, y marcan el fin de la historia como un preludio al estado eterno del ser humano. El fin de la humanidad sucederá tras una serie de acontecimientos catastróficos que la Biblia ha descrito con el término día de Jehová, día del Señor, o aquel día, como un preludio a la eternidad. La frase el día del Señor, hermanos, es usada por lo menos 19 veces en el Antiguo Testamento, en libros como Isaías, Ezequiel, Abdías, Oconías, Zacarías, Malaquías. Aquí los alumnos que están estudiando conmigo, profetas menores 1 y 2, estamos estudiando todos estos pasajes 4 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos, en Tesalonicenses, en Pedro y en Apocalipsis también. Es importante notar una cosa, hermanos. Es importante notar que en el Antiguo Testamento, o que en el Antiguo Testamento es donde más aparece la frase día de Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quiero aclarar una cosa. La frase día de Jehová, que aparece mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en libros como Sofonías o Joel, tenemos que aprender a interpretarlas dentro de su contexto. Porque en el Antiguo Testamento muchas de las profecías ocurrían en el momento en el que o las estaba recibiendo el pueblo de Israel o en un momento corto, pero ocurrieron como un preludio a acontecimientos futuros. Esto es, por ejemplo, el día de Jehová se le conoce también aquel momento cuando Jerusalén fue llevado al cautiverio babilónico. Ese fue un día de Jehová. Un día de Jehová fue, por ejemplo, cuando las tribus del norte fueron tomadas por sorpresa o llevadas o dispersas por Asiria. Ese fue un día de Jehová. La matanza, la masacre, las pérdidas, todo lo que ocurrió eran un preludio, como un tipo, a lo que en el verdadero día de Jehová de aquel tiempo, de los últimos tiempos, ocurriría. Así que cuando tú lees el Antiguo Testamento, hermano, y esta frase te la encuentres, interpreta si se está refiriendo a un evento del corto plazo como preludio al día de Jehová último, o si es únicamente una referencia al día de Jehová último, que todavía está por ocurrir. Por eso es que cuando en la Biblia se habla del día de Jehová, se habla de inminencia, es decir, de algo que viene pronto, que ocurre pronto, y se habla también de lo que viene detrás de él. Escucha por ejemplo 4 pasajes. Isaías 13:6. Aullar, porque cerca está el día de Jehová. Y es aullar, es decir, ¡ah! Es un ay de lamento. Viene ese día de juicio. Hoy en día, hermanos, la humanidad vive tranquila, vive sin Dios. No le preocupa. Lamentablemente muchos cristianos también vivimos como si Dios no existiera. Pero viene el día de Jehová, dice el Señor. Dice Isaías, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Joel 1:15, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amós 5:18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Abdías 1:15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es triste y preocupante que en la época de los profetas había hombres que decían, el día de Jehová, que venga, hombre, pues que venga. ¿Crees que le tengo miedo a Dios? No, que venga. Hoy en día hay personas a quienes les predicamos de Cristo, le invitamos a confesar sus pecados,
a arrepentirse de ellos, a transformar su vida y a aceptar la salvación de Dios. Y se burlan. Y les decimos, oye, mira, es que hay un lugar de condenación llamado infierno. Sí, yo me quiero ir al infierno. Y dice Joel, ay de aquel que desea aquel. Ay de aquel que dice que se quiere ir al infierno. No tiene la menor idea de lo que va a sufrir en ese lugar de condenación. El Nuevo Testamento lo llama un día de ira, un día de visitación y el gran día del Dios Todopoderoso en pasajes como Apocalipsis 16:14. Se refiere a un evento futuro cuando el cumplimiento de la ira de Jehová viene sobre el mundo. Pasajes como Isaías, Jeremías, Joel, Amós, Sofonías, etc. nos dicen que el día de Jehová tiene dos grandes propósitos. Recuérdalo, aunque lo voy a mencionar más adelante. Uno, para el juicio sobre Israel, el pueblo del Señor. Y dos, para el juicio sobre el mundo. Ese día de Jehová tiene dos grandes propósitos. Que el mundo conozca la ira. Ya conoció la misericordia. La venida de Jesús. En este tiempo, en el tiempo de gracia, el mundo está conociendo la misericordia de Cristo. Pero un día, en el día de Jehová, va a conocer la ira de Dios, particularmente para con su pueblo Israel, y por supuesto también para todo el mundo. Se apagó la computadora, hermanos, pero quiero mencionarles algo. Aquel día de Jehová no será nada más un día de tinieblas, también va a ser un día de salvación. También hay buenas noticias, hermanos. También será un tiempo de salvación, porque en ese día de Jehová, el pueblo de Israel se va a convertir a Cristo. Nosotros ya no estaremos allí, acuérdense, lo veremos más adelante. Pero ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que hoy todavía permanece en dureza, según Pablo escribió también a los romanos, allá por el capítulo 9, 10, específicamente 11, se va a convertir al Señor en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de muerte. Será un día entonces también de salvación. ¿Cuál será el resultado final? Sí me gustaría que la pudieran aprender porque me quiero mostrar un diagrama al final, aunque los demás ya no se vean, me interesa el último diagrama, por favor. Hermanos, ¿cuál es el resultado final del día de Jehová? La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado. Eso lo dice Isaías capítulo 2, versículo 17. El último o final cumplimiento de las profecías concernientes al día del Señor vendrá al final de la historia cuando Dios, con poder maravilloso, pero también con misericordia, tratará con el hombre, le mostrará su poder, salvará a su pueblo, juzgará al ser humano, y como lo ha determinado en su palabra, permitirá que aquellos que hemos sido redimidos por Cristo permanezcamos con Él por toda la eternidad en su gloria. ¿Qué abarca el día de Jehová? Ya no se vio el esquema, hermanos. ¿Qué abarca el día de Jehová? A grosso modo. Imagínate, hermano, una línea del tiempo. Hoy estamos aquí parados, año 2016, 22 de mayo, la 1:01. ¿Cuál es el próximo evento que bíblicamente debe de acontecer sobre este mundo, hermanos? El rapto de los creyentes. El día y la hora, nadie lo sabe. Aquel evento señalado en Ezequiel 38 y 39, Ezequiel 38, en el que, gracias hermano, porque me interesa que proyectame el esquema, por favor, Samuel. El siguiente, ya lo explicamos. El siguiente. El próximo evento que esperamos los creyentes es el rapto. Inmediatamente después, entre la línea azul que marca el rapto, hay un evento todavía de guerra en el mundo, como una preparación a la aparición del anticristo, y entonces a este mundo le espera un periodo conocido como el día de Jehová. Este periodo conocido como el día de Jehová puede dividirse en tres grandes segmentos, o dos grandes segmentos. La 70ª semana de Daniel, que va a durar 7 años, dividido por 3 años y medio. El primero conocido como tribulación, el segundo como gran tribulación. Inmediatamente después la venida de Cristo, la que se le anunció a Nabucodonosor, la que anunció Jesucristo. La batalla de Armagedón, el intento de Satanás por detener al Señor Jesús. Satanás atado por 1000 años, el milenio aquí en la tierra. Satanás es desatado, juzgado, el juicio del gran trono blanco.
el juicio de los incrédulos y entonces la eternidad. Pero cuando nosotros somos arrebatados, somos llevados al cielo a enfrentar un juicio también y recibir corona. Cada uno de estos eventos, todos estos acontecimientos escatológicos, los vamos a estudiar uno por uno, con detalles precisos, con suficiente base bíblica. Pero desde ahorita, en esta introducción, yo quiero que tú y yo tengamos en nuestra cabecita este esquema, para que como iglesia aprendamos a ubicarnos en el tiempo, a no ser engañados, a no tener temor, a estar seguros en Cristo, a entender una cosa con la cual quiero, hermanos, concluir la predicación de esta tarde. Cada acontecimiento escatológico será una realidad en el mundo. Porque quien lo ha determinado es Dios. Y porque nadie tiene poder para detener su mano. Pero con gozo y con alegría, sus hijos, podemos vivir con la confianza de saber que así como ese futuro está bajo el control de Dios, nuestra vida lo está ahora también. ¿Qué es el libro de Apocalipsis, hermanos? Es un recordatorio de que Dios es el soberano de toda la historia, desde la eternidad hasta la eternidad. Que Dios lo bendiga.